Coronel Cornudo. Así lo murmuraban en voz baja quienes se atrevían a nombrarlo, como si la palabra sola pudiera corroer la autoridad. En la hacienda Santa Cruz do Ipiranga, el poder tenía olor a café recién tostado y a queroseno en las lámparas. Tenía también el sabor áspero del silencio, cuando la casa grande se ponía en guardia. Desde lejos, la fachada callada brillaba y prometía orden. De cerca, las garras del coronel Teobaldo marcaban la simetría de aquel lugar. El pórtico con columnas, la biblioteca con estanterías de caoba, el desayuno servido puntual, la senzala que latía en otra lengua. En esa arquitectura del mando, todo se sostenía en apariencias. Teobaldo gobernaba con la certeza de un hombre que confía en su fortuna y en su linaje. La autoridad le pertenecía como la sombra al árbol. Pero, como sucede siempre con las cosas que parecen inquebrantables, había fisuras en la cal, puertas que crujían a medianoche, conversaciones que no terminaban de morir, miradas que guardaban secretos. Y entre esas grietas floreció algo prohibido y peligroso. Si esta memoria te conmueve, deja like y comenta de dónde nos ves. Constancia Vieira de Carvalho ocupaba la casa y la soledad a partes iguales. Llegó a Santa Cruz siendo una joven envuelta en bordados y buenos modales, con un perfume francés que intentaba tapar el aire pesado del lugar. Con el tiempo, el perfume se convirtió en máscara, la riqueza en una cárcel silenciosa. Sus manos conocían el tacto del satén y de las perlas, pero no conocían la mano de nadie que la mirara con afecto, que no fuera con servilismo. En la mesa del comedor, la voz del coronel gobernaba los silencios. En los salones, las conversaciones giraban en torno a negocios, prestigio y alianzas. A ella, nadie le preguntaba qué quería. Firmino llegó en la infancia a la casa grande. Le enseñaron a pulir cubiertos, a servir el café, y por decisión curiosa de las mujeres que lo criaron en la casa, le permitieron también aprender a leer. Entre libros viejos de derecho y novelas francesas, Firmino amagó con ser otra cosa que un brazo a disposición. Su lectura le dio nombre a códigos internos, palabras que abrían ventanas donde la senzala parecía no dejar pasar la luz. No fue un privilegio gratuito, fue una herramienta de dignidad que lo hizo, a los ojos de algunos, más peligroso. A los ojos del coronel, sin embargo, era útil. Un esclavo letrado servía mejor al orden. La casa tenía ritmos. El amanecer se anunciaba con el sonar de la campana, con el olor del café en los barriles, con el revuelo de quienes encapsulaban su vida en trabajo. Los ojos de Firmino vieron desde temprano el mundo doble de la hacienda, el bullicio del terreiro y la calma de los corredores con pinturas en dorado. Observó a Constancia primero como una figura distante, delicada, que se hundía en almohadones y devolvía miradas vacías. Luego la vio, muchas tardes, en la biblioteca. Habría ido a buscar un respiro, a buscar palabras que la encajaran en un tiempo que no era el suyo. Firmino, encargado de pasarle las hojas de los libros, escuchó la cadencia de su voz en lecturas en voz baja, oyó de ella noticias del exterior que no eran del lugar, y entendió, poco a poco, que en esa voz había una desesperación que no se confesaba ante nadie. No fue en un encuentro solemne que la relación empezó, sino en un hilo de pequeñas obligaciones que se volvieron conversación. Un libro dejado abierto, una mano temblorosa pidiendo un verso. Ella preguntaba por las líneas, él respondía con la prudencia de quien conoce el peligro de la proximidad. Se acercaban en secreto en lo cotidiano, un té compartido detrás de una cortina, el intercambio de confidencias que no registraban los hombres en el salón. Había en esos gestos algo que no se puede simplificar. No era un idilio inocente entre iguales. La condición de esclavitud marcaba cada roce con una sombra de coerción. Y aún así, en ese borde, algo humano germinó, una compañía que mitigaba el frío de la casa. Las primeras palabras que cruzaron fueron simples. ¿Qué lee? ¿Quieres pasar la página? Entre líneas se deslizaron confesiones pequeñas. Constancia contaba a veces de un mundo que no había visto. Firmino hablaba con cautela de lecturas que describían otros modos de vida, otros nombres. La biblioteca se volvió refugio.
La tensión inicial, que podría haber sido miedo, se tornó costumbre. Se encontraron miradas, y en una ocasión se acercaron demasiado, y el espacio entre ellos se cerró en un beso breve, casi sin aire. Fue un beso que no se puede dramatizar en exceso, porque la violencia del sistema cruza todo, tuvo el sello de una necesidad humana y la sombra de una imposición que no siempre se percibe de manera clara. Y allí, en esa contradicción, comenzó su relación. Los encuentros crecieron en la discreción. Firmino aprendió a leer las horas exactas en que los trabajadores salían a los campos y la casa quedaba en un sopor de calor. Constancia aprendió a manejar la voz para que los criados no sospecharan, a simular interés en perfumerías que ya no la tocaban el corazón. Ambos se mantenían en un circuito de gestos que podían pasar por inocentes a ojos de otros. Pero nadie estaba a salvo del rumor cuando las palabras son un archivo que la memoria nunca olvida. En la senzala, la conversación nocturna dejaba caer indicios. La señora está más triste. Firmino ahora trae libros con olor a tinta nueva. Los esclavizados miraban y contaban, porque la comunidad sabe ver lo que la casa intenta ocultar. La aparición del embarazo encendió la tensión como un hilo que se tensa hasta romper. Fue una paciencia en la que se acumuló la duda. La barriga de Constancia se volvió imposible de esconder entre los vestidos, y la boca del rumor empezó a trabajar con voracidad. El coronel, hombre de ojos agudos y celos antiguos, notó primero el cambio en el protocolo de la mesa, la manera en que la gente la miraba, y después la ausencia de alegría en su mujer, sustituida por un gesto de defensa. La sociedad de Santa Cruz tenía códigos. Un heredero era celebración, una mancha en el honor, una afrenta. El coronel, que había invertido su prestigio en la imagen pública, sintió como si la propiedad que pensaba indiscutible le fuese retirada por la cosa más íntima, una traición quien no debía. Aislado en su orgullo, comenzó la sospecha silenciosa. No actuó al principio con la violencia que muchos podrían imaginar, ya no mataba para restablecer el orden. Su arma fue otra, la humillación pública, la administración fría del castigo social, la decisión de castigar no con sangre abierta, sino con la erradicación de vínculos. Fue un castigo calculado, metódico, que fue carcomiendo la vida de la casa. Para el coronel, el dolor público contaba más que la violencia directa. Buscaba un castigo que se instalara en la memoria de todos. El detonante llegó durante un almuerzo en que la gente importante del pueblo fue invitada. Había vinos y bandejas y sonrisas que no alcanzaban a cubrir la tensión. El capitán Durval, un visitante que gustaba de provocar, dejó caer una broma salaz a medio plato, algo que hizo la mesa contener la respiración. La burla subió y se posó en la testa del coronel como un escupitajo frío. Fue entonces que la verdad, que había estado fermentando en los pasillos, decidió jugar su carta más cruel. Doña Constancia, cansada del fingimiento, se levantó y caminó hacia el centro de la mesa con la serenidad de alguien que no tenía ya nada que perder. La habitación se quedó sin ruido. Los criados que servían contuvieron el paso. El coronel la miró primero con sorpresa, después con una furia que tuvo algo de infantil y algo de fatal. Los invitados, que habían venido a celebrar la fortuna, se encontraron frente a un espectáculo que no estaba en su programa. Ella habló con voz que quería ser calma. Dijo el nombre de Firmino con la claridad de quien rompe la tela que pretendía cubrirlo todo. No fue un grito, fue una proclamación que dejó al descubierto la verdad que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a afirmar. El coronel esperó la guerra. Sus manos se apretaron en la servilleta. Había la posibilidad de un duelo, de la sanción que la honra exigía. Pero el hombre que lanzó la orden de vida durante años sabía que un escándalo podía destrozar más que una muerte, podía podrir su nombre y su riqueza. Eligió entonces una venganza administrativa y fría. No mató, vendió. La venta de Firmino fue diseñada como una lección. Lo separaron de la casa en la madrugada, cuando las sombras son menos propensas a llorar. Antes hubo un momento breve en que él y Constancia se miraron sin palabras en la puerta trasera. El coronel no permitió un adiós público. El traslado hacia Minas, hacia las minas de donde uno no espera volver, fue una marcha con silencio de madera y barro. En la casa grande, la decisión se registró como una afirmación de orden. El hijo quedaría, para preservar el título y la herencia, pero criado por la madre que ya no sería dueña de su propia vida. Ese niño, Teobaldo Jr., vivió desde su cuna la metáfora cruel del poder. Fue reconocido por el padre, inscrito como legítimo heredero, instruido en la etiqueta mientras se le economizaba el afecto.
La crianza se volvió una lección de frialdad. El coronel no negaba alimento ni educación, pero le negó el abrazo que hubiera podido ser una resistencia secreta a la lógica de su propio castigo. Para sostener la apariencia, embadurnó la vida del niño con lecciones sobre orgullo, decoro y la importancia de la finca. El amor se volvió algo instructivo y no acogedor. En la senzala, la venta de Firmino fue otra herida más. Los que se quedaban murmuraban y lloraban en el patio. Se prestaban historias de consuelo que a veces eran solo rituales para que la noche cupiera en sus pechos. Firmino, sin embargo, no fue una víctima pasiva. En la mina trabajó la espalda y también la inteligencia. Aprendió las rutas de las sombras y la red de favores de los oprimidos. Allí, la brutalidad del trabajo minero no lo quebró del todo, lo endureció y le enseñó a soñar la fuga. Los quilombos que existían como islas de resistencia eran la promesa de otro modo de ser. Y Firmino tomó la promesa en silencio. La partida tuvo escenas que no se cuentan. Una esposa enclaustrada en su propia casa, un hombre entre la multitud de la mina, una comunidad que rezaba por lo imposible. Cuando la carroza que se llevó a Firmino dejó la finca, ella se quedó en la ventana hasta que la línea de polvo borró su figura. La casa, que antes se llenaba de canciones de cuna, quedó con murmullos ajenos. El coronel, por su parte, regresó a su trono con la serenidad de quien cree haber reparado una afrenta. Pero el castigo que eligió tenía consecuencias que no calculó. Había abierto una grieta moral en su linaje que la posteridad no podría cerrar con los buenos modales. El fugitivo encontró en el quilombo la forma de reconstrucción que los amos temían. Es difícil narrar el quilombo sin caer en exotización, así que solo diré que en ese territorio la gente rehizo sus nombres. Firmino reaprendió otros modos de trabajo, enseñó a leer en la ribera a los que quisieran aprender. Contó historias de la casa grande con la precisión de quien sabe que narrar es armar comunidad. Su voz se volvió archivo itinerante, guardó el recuerdo de la biblioteca, la memoria de los libros y el nombre de la mujer que había amado. No olvidó el dolor ni lo idealizó, lo convirtió en lección para quienes llegaban con heridas. En la noche, alrededor de la fogata, explicaba los mapas del mundo que la casa grande no enseñaba, cómo leer la naturaleza, cómo entender la ley de los hombres y cómo hacer una contrahistoria. Con el paso de los años, la hacienda cambió. La prosperidad que parecía eterna tuvo sus estaciones y sus ruinas. Los hijos del coronel aprendieron lo que se aprende en las generaciones, que el dinero no compra el olvido. Las paredes empezaron a agrietarse, la casa grande perdió el lustre, la cal se desprendió en círculos amarillentos. Muchos de los que un día habían heredado no conservaron la buena administración. La propiedad, que parecía fija, se volvió una reliquia de tiempos que se cerraban. Teobaldo Jr. creció entre libros y órdenes, y sin embargo en su rostro se dibujaba algo de la frialdad paterna. No pudo besar la mano de su madre con la ternura de quien quiere reparar. Su abrazo fue ceremonial. Firmino, en el quilombo, envejeció contando y escuchando. Los cuerpos marcados por el trabajo portaban el tiempo con dignidad. En los latos de tregua doblaba páginas de recetas, recordaba los olores de la casa, café, perfume, madera, y enseñaba a los niños a nombrar las cosas como para que no se borraran de la memoria colectiva. Su escape no fue un acto heroico de épica, fue una decisión sostenida por la necesidad de sobrevivir y preservar la herencia de quienes no quieren ser olvidados. Su historia, relatada en voz baja y con orgullo, fue un antídoto contra el silencio impuesto por los poderosos. La memoria se multiplicó en relatos, la mujer que de día vestía de blanco y por la noche pedía libros, el esclavo que hablaba de justicia, el niño que heredó el nombre sin el cariño. Los trabajadores de la facenda que evitaron la venta y los que se fugaban cuando podían, contaron la historia a los hijos y estos a los suyos. Con el tiempo, quienes pasaban por la vieja entrada notaban las ruinas, la escalinata que se cubría de musgo, la ventana principal con las contraventanas colgando, el jardín donde crecían los cardos. Las piedras muchas veces conservan memoria cuando los papeles se queman. Hay una escena que los ancianos recuerdan con la precisión de quien quiere que la lección no se pierda. Una nieta de uno de los ex esclavizados regresó a la hacienda décadas después, guía en mano, con el propósito sencillo y firme de no dejar que el pasado se perdiera en la maleza. Caminó por la casa en ruinas y ante las jambas rotas dejó caer una flor. No era un gesto de venganza, sino de reconocimiento. Aquí vivió alguien que resistió, parecía decir. La memoria, cuando decide ser activa, no busca castigo, busca verdad. El coronel no se convirtió hombre distinto con los años. Murió con gestos de quien siempre creyó que el orden podía salvar la historia.
pero las medidas que impuso, vender, ayudar, decretar silencios, no borraron lo central, la humanidad de quienes fueron reprimidos. El gesto del hombre que creyó que su lección era definitiva tuvo consecuencias inesperadas. Su apellido quedó marcado por una historia que circulaba. La comunidad la repitió, y la versión oficial del pueblo ya no fue la única. En la boca de la senzala, en las fogatas, en las orillas del quilombo, la memoria se volvió otro registro más real que cualquier libro de cuentas. Al final, cuando se miran las ruinas desde la llanura, queda una pregunta que no admita respuestas fáciles. ¿Qué es peor, la violencia sangrienta o la violencia que cuida las apariencias y destroza las vidas desde el ruido de los protocolos? El coronel escogió la segunda. Pensó que una venta, un destierro, la frialdad en la crianza podrían restaurar su mundo. No vio que su medida sembró un tipo de violencia que perdura, la humillación institucionalizada, el borrado de afectos, la sustitución del nombre propio por la lógica de la hacienda. Firmino, por su parte, se convirtió en la memoria viva que la casa intentó pisar. Contó su historia sin desear hacer un espectáculo. Hablaba en voz que no pedía lástima, sino que compartía herramientas. Enseñó la dignidad del trabajo, la importancia de leer el mundo y la necesidad de sostenerse en comunidad. Para quienes lo escuchaban, su vida fue una lección contundente. La opresión puede intentar anular, pero la voz humana resiste cuando no se la silencia por completo. La casa quedó con sus sombras y el pueblo con sus cuentos. Hay fotos tardías, relatos que alguien escribió cuando ya la generación del coronel no estaba. Ahí se leen fragmentos que rozan la verdad. Esta pieza que escuchas es una ficción inspirada en relatos y memorias no oficiales de la época, una reconstrucción sensible de lo que los documentos no siempre recogen. No pretendemos afirmar que cada detalle sucedió tal cual. Buscamos, en cambio, devolver dignidad a las voces que la historia oficial suele ignorar. Hoy, cuando uno camina por la región y ve los cafetales, es fácil imaginar el eco de aquellos pasos largos, la carroza, la voz del capitán, el rumor que viaja entre las palmeras. Es imposible borrar el rastro humano, los nombres que quedan en los testimonios, las heridas que todavía se perciben en la geografía social, las casas que ahora solo existen como ruinas. Recordar no es un ejercicio académico, es una práctica de justicia. Nombrar lo que fue para que no se repita en la indiferencia. La historia de Santa Cruz Tuipiranga termina aquí, en la ruina y en la resistencia. No hay justicia fácil, ni reparaciones que puedan deshacer el daño hecho a una vida separada por la ambición de otro. Pero hay memoria que honra, hay relatos que sostienen la verdad. Si el coronel creyó que con la venta y el aislamiento borraba la mancha, no supo que las manchas no se eliminan tan fácilmente. Se convierten en territorios de lucha. Comparte este relato para que estas historias que no están en los libros sigan vivas. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de memoria y cuéntanos si conoces historias parecidas en tu región.